Un abrazo y bendiciones, mis queridos hermanos. Bienvenidos hasta los confines de la tierra. Un espacio para evangelizar y anunciar a Cristo a los 4 puntos cardinales. El tema que voy a tratar hoy es un tema muy importante que aplica a los que estamos dentro para reafirmar la fe en la Iglesia Católica y los que están afuera para hacerles una invitación. El tema se llama Una razón de peso para abrazar la fe católica. Voy a tomar de argumento a Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Una persona que practicaba la ley, que era muy estudiosa, que estaba dentro de las personas estudiosas, conocedoras de la ley, de practicantes. De hecho, él alardeaba mucho de haber sido un gran practicante de la ley. Y por eso mismo, cuando nace el cristianismo, él le parece algo extraño y comienza a perseguir la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva. Pero Pablo conocía todo el Antiguo Testamento. Y por conocer todo el Antiguo Testamento, él sabía que esa nueva secta, como él la va a llamar, que apareció, era un peligro para la ley. Por eso consigue permiso y comienza a atacarla hasta que se encuentra con el Señor Jesús. Y en este encuentro con el Señor Jesús, él va a avanzar de manera progresiva en la fe del cristianismo. Pero hay que tener en cuenta entonces que Pablo conocía todo lo que es el Antiguo Testamento y lo practicaba, lo abrazaba y lo promovía. Y entonces, por lo tanto, él iba a estar en contra de muchas cosas del cristianismo. Ojo, pero una vez se encuentra con el cristianismo, Pablo abraza todo lo nuevo, todo lo fresco, todo lo que viene de Jesús. Y a veces nosotros podemos actuar como Saulo de Tarso. Conocemos todo el Antiguo Testamento, la prohibición a las imágenes, la adoración, lo que significaba que la cruz era mal signo de maldición. Y todas estas cosas uno puede mirarlas en el Antiguo Testamento y quedarse en ella. Pero es una invitación de que si Saulo abraza el cristianismo, ¿qué fue lo que abrazó realmente en el cristianismo y por qué yo debo abrazarlo? En el primer punto, en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, del 1 en adelante se narra el encuentro de Saulo de Tarso con el Señor, donde el Señor se le manifiesta, cae al suelo, queda con unas escamas en los ojos y luego es llevado hasta la casa de Ananías. Ananías va a orar con él, le va a imponer las manos, pero esta imposición de manos y que se le cayeran las escamas de los ojos significa un proceso formativo, un proceso donde Ananías formó a Saulo, que ahora se convierte en Pablo, lo formó en lo que era la doctrina del cristianismo, lo que se creía de Cristo, lo nuevo de Cristo. Entonces, cuando el texto dice que a Pablo se le cayeron las escamas, es que pudo ver la verdad que viene de un Cristo. Y con esa verdad, entonces Pablo también viene a someterse a un tiempo de formación. Dicen algunos teólogos que Pablo duró aproximadamente, antes de comenzar a hacer misión, antes de salir al ruedo, duró de 9 a 13 años en formación. Es decir, fueron 12, el tiempo que haya sido, fue un tiempo de formación dura, de cambiar la estructura mental. Por lo tanto, esto nos debe llevar a nosotros, que si uno quiere conocer la doctrina católica, uno tiene que estudiar, uno tiene que formarse. No hay que quedarse con lo que me dicen, porque recuerde que Saulo era un practicante de la ley, pero una vez conoce el cristianismo, se dedica al estudio, a la formación y se somete a una persona que la dirigiera. Es casualmente el problema que tenemos con los protestantes, que no se quieren someter a la iglesia porque ellos no se pueden someter, o dentro de la iglesia uno no se quiere someter a nadie porque no estamos para estar sometidos. Pero miren que este hombre de alta calidad en sentido espiritual y de estudios de formación se somete humildemente a una formación a través de Ananías para que el Señor le muestre y le revele todo lo que es el cristianismo. Ese sería el primer punto en el capítulo 9 de Hechos. Luego en el segundo punto vamos a encontrar en el mismo capítulo 9 del versículo 27 y 28 que Saulo llega donde los apóstoles y ahí tiene una conversación y otro tiempo de formación. O sea, se somete a la autoridad de los apóstoles. O sea, no ve a los apóstoles como sus enemigos, sino que se somete a lo que se llama la sucesión apostólica. De hecho, más adelante, en sus cartas, él va a hablar de la imposición de las manos para hacer referencia de la sucesión apostólica.
de la sucesión de obispos, de ordenación. Eso es lo que va a hablar el apóstol Pablo. O sea, mire lo que estaba abrazando Saulo. Saulo está abrazando algo nuevo. Primero, someterse a un papa, someterse a una formación, además tener obediencia directa a los obispos, a los encargados, a los puestos por Jesús para dirigir la iglesia. Eso lo va a encontrar usted en Hechos capítulo 9, versículos 27 y 28 del libro de los Hechos. Luego, en el tercer punto, aparece un dato muy importante. Si usted lee en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 33, le invito a que busquen su Biblia. Pueden mirar el video y después repasar con su Biblia en mano. Busquen primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 33. Vamos a encontrar que Pablo habla de la institución de la Eucaristía y toma de los evangelios ese hecho. Porque él va a decir, a mí se me reveló, se me dijo, se me enseñó que una vez el Señor se sentó con los apóstoles, celebró la Eucaristía y va a hacer énfasis en que este es mi cuerpo. O sea, ¿cómo recibió el Saulo cuando se convierte en Pablo? ¿Cómo recibió la institución eucarística? ¿Como un signo o como una realidad? Como una realidad. O sea, no era simple pan, no, nada, para nada. Era el cuerpo y sangre de Cristo. Y él lo celebra. Y en sus cartas nos vamos a encontrar muchas veces que él celebraba la acción de gracias y partía el pan para referirse a la Sagrada Eucaristía. Pero en ese mismo capítulo 11 del versículo 23 en adelante se profundiza el sentido y la importancia de presentarse con una conciencia limpia ante el sacrificio del altar, la Eucaristía. O sea, que no era un signo para Pablo, no era un signo para nosotros los católicos, no es un signo, es la presencia real de Cristo en el altar. Y Pablo hace énfasis en que hay que analizar bien la conciencia para poder comer y beber del cuerpo y sangre de Cristo y participar. Y dice a que debemos dar mucho más énfasis en que debemos presentarnos sin manchas, porque es un acto muy importante y de salvación. Entonces, miren, Pablo abrazó la Eucaristía. Pablo abraza la sucesión apostólica. Pablo abraza la obediencia a los obispos. Y por cuarto punto, reconoce la importancia de la Virgen María en el plan de salvación. ¿Cómo así? ¿Pablo abrazó la devoción a la Virgen María? Claro que sí. En la carta a los Gálatas, Pablo dice en el capítulo 4, versículo 4, que Jesús fue nacido de mujer. Pero uno pudiera decir que es un cualquier comentario. Sí, él fue nacido de mujer. Pablo aquí está haciendo una sustentación de que el Dios que era espíritu se hizo carne. O sea, está sustentando la encarnación del Hijo de Dios para salvar a la humanidad. Y para sustentarlo recurre a que ese cuerpo, que era ese espíritu, se hizo visible gracias a tomar genes, tomar toda la estructura física material de una mujer que es María. O sea que para Pablo, abrazar el cristianismo no solamente estaba abrazando la sucesión apostólica, la obediencia a los obispos, sino que también estaba abrazando el culto eucarístico, como lo vimos ahorita en el capítulo 11 de Corintios. Pero además de eso abraza la encarnación, que el Dios haya hecho carne. Pero dentro de eso esconde el misterio sagrado también de que la Virgen María donó de sus genes su sangre para que éste se hiciera visible. Por lo tanto, Pablo está haciendo una gran argumentación. O sea, no está hablando de la Virgen María como cualquiera, como a veces la queremos tomar. Entonces, esto es importante. Pablo abrazó también la devoción a la Virgen María porque está ligada también a la encarnación del Hijo de Dios. Quinto, aquí es importante algo. Para hablar del quinto punto tenemos que en cuenta, porque a veces cuando llegamos en este punto, no, lo que pasa es que la Virgen María, la idolatría, las imágenes, aquí quiero mencionarle algo. Ese mismo Saulo que criticaba muchas cosas y ahora se convierte al cristianismo, abraza a María, pero también abraza la encarnación, pero va a abrazar en un momento específico y de manera estratégica una imagen. Recuerden que en cierto momento Pablo va pasando así y se da cuenta que en cierta ciudad hay ciertas imágenes y hay una que no tiene nombre. ¿Recuerdan ese suceso? Todos lo predicamos. Dentro y fuera de la iglesia ese texto se predica. Y entonces Pablo llega allí y muy sabiamente dice, oh hermanos,
pasando por aquí descubro que ustedes tienen mucha devoción a muchas deidades. Sin embargo, noto que aquí hay uno que no tiene ningún título. De ese vengo a hablarles, de ese Dios desconocido. ¿Estaba cometiendo Pablo un pecado al tomar una imagen para evangelizar? ¿Una imagen que no tenía nombre? Claro que no. En ninguna parte se condena esa acción del apóstol Pablo, de tomar una imagen de un Dios desconocido, algo que no tenía nombre, y utilizarla para evangelizar. Por lo tanto, ¿cuál era el problema que tenía Pablo con las imágenes? Ninguna. Utilizó, por el contrario. Yo diría que se adelantó al uso de imágenes dentro de la iglesia, porque Pablo estaba en el siglo I y las imágenes comenzaron a darse mucho después. Pero Pablo utiliza la imagen de alguien y, ojo, la utiliza para hablar del Dios desconocido y darlo a conocer. ¿Pecó Pablo por utilizar una imagen para hablar de Dios, el Dios desconocido? Claro que no. Entonces, si eso no fue malo para Pablo en el siglo I, ni los apóstoles, ni los discípulos, ni las comunidades lo señalaron, corrigieron por haber hecho, ¿por qué en esa altura, en estos momentos, tenemos que nosotros tener prejuicios con una imagen de alguien que ha vivido a la altura de Cristo? No tiene lógica, no tiene sentido. Así que desarmémonos, que ese que creía que en la idolatría era repugnante, ese mismo fue el que vino y después, cuando comenzó a hacer misión, abrazó una fe y utilizó una imagen para dar a conocer al Dios vivo, Jesucristo. O sea, desmontémonos eso de la cabeza de las imágenes, porque Pablo usó una imagen en el siglo I. Y si estuviera en estas alturas, en estos tiempos, utilizaría imágenes también para evangelizar a aquellos que no han conocido al Cristo vivo. Otro punto. En el capítulo 7, seguimos con otro punto. En este punto vamos a ver lo siguiente. ¿Qué creía Pablo de la cruz? Porque en el Antiguo Testamento, como al igual los protestantes y algunos en la Iglesia Católica, tienen miedo de usar un Cristo porque qué tal que eso sea idolatría. Pablo sabía que en el Antiguo Testamento se hablaba de que la cruz era signo de maldición. Pero nuevamente recurro al encuentro con Jesús y todo el año de formación que tuvo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, 18, va a decir: la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que salvan, y dice a través de un guión, para nosotros es poder de Dios. Es decir, Pablo, ¿cómo veía ahora el suceso de la cruz? Como bendición, como poder de Dios, y él lo abraza. Yo no pudiera decir, no, pero es que solo dice 1 Corintios 1:18, pero no creo que Pablo se haga referencia a eso. Bueno, aquí está diciendo que es poder de Dios. Pero si nos vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 14, dice: Dios me libre de gloriarme en otra cosa que no sea la cruz. O sea, habla de poder de Dios y gloriarse de eso, llenarse de orgullo, de exhibir el poder de Dios. O sea, Pablo abrazó la sucesión apostólica, se somete a la formación de ellos, abraza a la Virgen María, la encarnación, abraza el suceso de la cruz, abraza la cruz como poder de Dios, como signo de salvación. Reconoce también que la iglesia es fundamento, ojo, porque uno pudiera pensar en, no, es que sí, eso está bien, hasta ahí todo va bien, pero vayamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Qué pasa allí? Pablo va a decir que la iglesia es fundamento, columna y fundamento, pero esa columna y fundamento estaba a partir de Jesús y la sucesión apostólica. Te lleva toda una estructura. Pablo la estructura la pone desde que Cristo, que es cabeza, la sucesión apostólica, la espiritualidad mariana, la encarnación, el poder de la cruz, o sea, anunciar a Cristo crucificado, pero también resucitado. Y va a hablar que la cruz, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Por lo tanto, no son muchas, sino solo una. Y va a hablar del Espíritu Santo, el Espíritu, la unidad, para referirse a que todo lo que es guiado por el Espíritu tiene que apuntar a la sucesión apostólica, a la espiritualidad mariana, a la celebración del culto eucarístico, porque el Espíritu Santo lleva hasta allá a abrazar la cruz y mirarla como poder de Dios. Además de eso, un punto más es que Pablo en sus cartas va a promover la santidad.
esa que tal vez nosotros dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, por ser desconocimiento o rechazo por haber escuchado argumentos protestantes, dice uno que no cree en la santidad. No, yo con los santos y la santidad pocón, pocón. Pero nosotros vamos a leer las cartas del apóstol San Pablo y va a decir, queridos hermanos, mis santos hermanos, un beso santo, procurad la santidad, y habla de la santidad y la promueve, y él también quiere presentarse sin tacha y sin mancha ante Dios. De hecho, va a usar el término para acérquense a Dios como hostias vivas, hostias de salvación. O sea, es algo muy sagrado lo que Pablo está planteando. Está hablando de una salvación y de santidad. Entonces, con esto que vamos analizando, estamos viendo que Pablo abrazó el cristianismo, una iglesia católica, una iglesia universal. Y también en la segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16, allí dice, toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, y usted sabe el resto. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que toda escritura es provechosa para enseñar, no está haciendo referencia a el Nuevo Testamento porque todavía no se había escrito. Estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento, que era útil, que gracias a haberlo estudiado, practicado, ahora pudo descubrir la verdad. Y más adelante es que se escribe el Nuevo Testamento, las cartas, en fin, las cartas que él son recogidas después que él muere. En fin, Pablo entonces, ¿a qué iglesia abrazó? A una iglesia que no tenía Biblia, no tenía Nuevo Testamento. Entonces, porque a veces uno puede decir, no, lo que pasa es que todo es según la Biblia, todo es la Biblia. Pablo no cogió todo según la Biblia. Primero se abrazó a los apóstoles, a la sucesión apostólica, a los obispos, lo que se creía, lo que se promovía. Abrazó a la Virgen María, al culto eucarístico, al suceso de la cruz, a la iglesia como columna y fundamento de la verdad. Por eso dice así. Y después que surge la Biblia, Pablo abrazó una iglesia que nació primero que la Biblia. Por lo tanto, uno no puede agarrarse siempre de la Biblia porque hay un fundamento apostólico. Entonces, mire todo lo que abrazaba Pablo en el siglo I. Una gran lección y también una iluminación para fortalecer a los que están dentro y darle la bienvenida a los que tienen prejuicios y lleguen a la iglesia, tal como lo hizo Saulo convirtiéndose en Pablo. Pero entonces lo que pasa es que eso está bien, me parece muy bonito, pero es que la iglesia tiene muchos malos ejemplos de obispos, sacerdotes, de incluso por allá en algunas partes de la historia los papas hicieron algunos negocios, hicieron cosas malas, además en mi parroquia esto y aquello. Miren, Saulo, que se convierte en Pablo, fue quien más escribió de los problemas en las comunidades, fue el que más exhortó, fue el que más luchó y llegó a escribir, he estado en medio de falsos hermanos, cuidado con fulano, y habla de fulanito, me dejó tirado en la misión, ojo con sutano que me hizo esto, aquello, cuídense. Y a Timoteo le dice, no comas cuento, no te dejes maltratar por aquellos ancianos o supuestamente maduros, tú lucha, tú no seas como ellos. O sea, Pablo, ese que perseguía a la iglesia, y ahora que está en la iglesia y comienza a ver que algunos trataban de hacer negocios con el Espíritu Santo, que algunos perseguían, acribillaban a los hermanos con la lengua, con el mal ejemplo, no se asusta. Ni por eso dijo, bueno, ahora voy a tirar por la borda la sucesión apostólica, ahora voy a rechazar a la Virgen María, el culto eucarístico, ahora no me voy a someter a esta iglesia, me voy de la parroquia, ahora voy a hacer esto, aquello, porque esta iglesia es de lo peor. No, Pablo se queda, porque quienes le dan sentido a su espiritualidad era el culto eucarístico, la devoción mariana, la sucesión apostólica, la obediencia y sometimiento a ella, porque en ellos se desarrolla la misión y planificación de la iglesia. Por eso dice que la iglesia es fundamento, columna. Y allí se queda, ahí se queda, no se va. De hecho, está dispuesto a morir. Dice que antes de morir escribía con llanto en sus ojos porque iba a dar de emoción su sangre por sus hermanos. O sea, esto nos da una iluminación para uno que a veces se quiere quejar de la iglesia, de las comunidades, de lo que pasa y se quiere ir. ¿Para qué irse? Una persona que ha descubierto a Cristo se queda hasta el final. Y por último, Él se da. Entonces aquí tenemos estos 10 punticos. La sucesión se somete a la sucesión apostólica,
abraza la Eucaristía, la celebra y la promueve, reconoce la importancia de la Virgen María en el plan de salvación, tenía en alta estima la cruz y lo que significaba, reconoce que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, cree en la santidad, cree en la iglesia que es columna y fundamento de la verdad, cree en la santidad, la vive y la promueve. Se sometió a una iglesia que no era bíblica, sino que primero nació la iglesia y después de ella surge la Biblia. Y además de eso, promueve la unidad de la iglesia y la permanencia de ella a pesar de las divisiones y problemas que habían tanto ayer como hoy. Y también utilizó una imagen para predicar a Dios. Así que este es el argumento de peso que tengo para presentarte, para que reafirmes tu fe y confianza en esta iglesia, a ti que haces parte de ella. Y para ti que vas a ver este video y que haces parte de otra iglesia, te invito a que, como Pablo, te dejes poner las manos por un nuevo Ananías, que te instruya, que te forme hasta que se te caigan las vendas de los ojos. Porque una vez se te caigan las vendas de los ojos, tú vas a querer someterte al apóstol Pedro, a ese que se sometió el apóstol Pablo. Aunque a veces tuvo una diferencia, se siguió sometiendo. Una vez que tú te quieras esto, vas a querer celebrar el sacrificio que Jesús instituyó, la Sagrada Eucaristía. Además de eso, vas a querer abrazar la devoción a la Virgen María, porque ella está ligada a la encarnación del Verbo, del Hijo de Dios. Además, vas a abrazar la cruz como poder de Dios y con esta te servirá de herramienta para enfrentar el mal. Además de eso, reconocerás que la iglesia es columna y fundamento de la verdad y por lo tanto aquí te vas a plenificar y que vas a luchar por la santidad tal que propuso Jesús y que todos los cristianos en el siglo I lo creyeron, lo promovieron hasta lograrlo. Y vas a someterte a esta iglesia que tiene tradición y tiene Biblia. Y vas a buscar la salvación aquí, no vas a tener ningún problema con la imagen porque Pablo utilizó una imagen para evangelizar y en la iglesia se utiliza imágenes de personas que han logrado la santidad para estimularnos a lograr nuestra meta también de salvación, siendo santos como el Señor lo propone. Te invito a que te suscribas a mi canal y lo compartas con otras personas a través de los medios que tú tienes. Un abrazo y bendiciones.